En esta clase vamos a hablar de hemoglobina, transporte de oxígeno y CO2 en sangre. Sistema circulatorio y transporte de gases. Dos mecanismos principales proveen de oxígeno a las células. Por un lado está el sistema circulatorio, que suministra activamente oxígeno. Y por otro lado están las moléculas transportadoras de oxígeno, que van a contrarrestar la poca solubilidad que el oxígeno tiene en agua. En la figura que les mostramos, se muestra cómo varía la presión del oxígeno y del CO2 en un organismo a nivel del pulmón y de los tejidos, ¿sí? El oxígeno, por ejemplo, a nivel del pulmón y en los capilares pulmonares, mantiene una presión de alrededor de 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, a medida que va llegando al corazón y luego a través de la aorta llega a los tejidos, la presión baja alrededor de un 30 a 40 milímetros de mercurio, ¿sí? De 100 a 30 o 40 milímetros de mercurio. Con el CO2 pasa lo contrario, ¿sí? A nivel de los tejidos, ¿sí? Mantiene una presión de entre 50 y 60 milímetros de mercurio y a medida que se va excretando, ¿sí? a nivel del pulmón, mantiene una presión de 40 milímetros de mercurio. Si va de más concentración en los capilares de los tejidos a menos concentración, que es donde se exhala después, ¿sí? A nivel del pulmón. Algunos datos para tener en cuenta un poco más en profundidad son que en el aire inspirado, ¿sí? El aire que nosotros respiramos tiene una composición de alrededor de un 21% de oxígeno y de CO2 tenemos un 0.04% de oxígeno, ¿sí? Y eso a medida que va llegando al pulmón, ¿sí? El aire alveolar, o sea, en el alvéolo, ya baja la concentración del oxígeno y empieza a aumentar el CO2. ¿Esto por qué se da? Porque es donde se produce el intercambio de gases, ¿sí? El oxígeno inspirado pasa a la sangre, ¿sí? Va a ser utilizado por los tejidos y por las células, y el CO2, que es un producto del metabolismo, es devuelto para ser expirado, ¿sí? En el aire expirado la concentración de CO2 aumenta bastante, ¿sí? No así la concentración de oxígeno, por supuesto. Lo que se muestra en esta tabla, datos a tener en cuenta que vamos a ir viendo a lo largo de la clase, es que a medida que la altitud aumenta, ¿sí? Desde el nivel del mar, por ejemplo, lo que sería la altura en el Everest, la presión atmosférica medida en milímetros de mercurio también disminuye a medida que que ganamos altitud, y la presión de oxígeno en milímetros de mercurio también disminuye, ¿sí? O sea que en altitud la presión de oxígeno, la concentración de oxígeno a la que estamos expuestos es mucho menor. Nosotros vamos a profundizar en la hemoglobina y la mioglobina, ¿sí? Que son los transportadores de oxígeno en los vertebrados. La hemoglobina, que la podemos ver representada también como H mayúscula B minúscula, es la proteína que está contenida en los eritrocitos y, como ya dijimos, sirve como transportador de oxígeno en la sangre. Pero otra cosa que transporta la hemoglobina es el CO2 y el ion hidrógeno, ¿sí? O sea, que transporta el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos periféricos y transporta también CO2 e hidrógeno desde los tejidos periféricos hacia los pulmones para su excreción. Por otro lado, también vamos a hablar de la mioglobina, representada a veces como M mayúscula B minúscula. Esta proteína se localiza en el músculo y sirve como reserva de oxígeno y facilita el desplazamiento del oxígeno en el músculo. De hecho, como vamos a ver más adelante, la mioglobina es, digamos, el método de estudio de la hemoglobina más simple, porque son dos proteínas que se parecen mucho y ahora vamos a ver por qué. Sobre la hemoglobina podemos resaltar tres aspectos importantes. Por un lado es una proteína oligomérica, eso quiere decir que está constituida por subunidades diferentes. Por otro lado es una proteína conjugada, y eso es porque contiene un grupo hemo. Y una función importante que ya la comentamos es que contrarresta la baja solubilidad del oxígeno en el agua y por eso aumenta hasta 60 veces la capacidad de transporte
del oxígeno en la sangre, o sea, aumenta 60 veces más de lo que sería si se transportara solo, sin ninguna proteína. Es importante destacar también que existen distintas variantes de la hemoglobina. Nosotros vamos a estar hablando principalmente de la hemoglobina A, que es la hemoglobina del adulto. Está la hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal, que es la que circula en el feto. Está la hemoglobina S, que es una hemoglobina que aparece en la anemia falciforme, la vamos a comentar al final de la clase. Y existen otras variantes que no vienen al tema en cuestión en la clase, pero es para que sepan que estas diferentes hemoglobinas, a pesar de tener la misma función, tienen diferentes secuencias en sus cadenas polipeptídicas. Acá les muestro la hemoglobina A. Es un heterotetrámero alfa 2 beta 2. ¿Qué quiere decir que sea un heterotetrámero? Su nombre lo indica. Tetrámero quiere decir que va a estar compuesta por 4 subunidades. Y hetero quiere decir que son diferentes entre sí. La hemoglobina A tiene, como su nombre le indica, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿sí? O sea que va a tener 4 subunidades. Acá están representadas en rojo las cadenas beta y en azul las cadenas alfa, ¿sí? No sé si se acuerdan de BBO1, pero una proteína podía estar compuesta por una sola cadena polipeptídica o por más de una cadena polipeptídica. Las proteínas que tenían más de una cadena polipeptídica en general eran proteínas grandes, ¿sí? Y que contenían varias subunidades. Y en general esas subunidades están representadas por una o más cadenas polipeptídicas, ¿sí? Entonces, en el caso de la hemoglobina vamos a tener 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta, ¿sí? Cada subunidad, representada por cada una de esas cadenas alfa o beta, tiene un grupo hemo, que está representado acá en verde, ¿sí? O sea que cada subunidad, sea alfa o sea beta, contiene un grupo hemo. O sea que por cada molécula de hemoglobina yo voy a encontrar 4 cadenas polipeptídicas y 4 grupos hemo. Acá les muestro la estructura de la hemoglobina y de la mioglobina, ¿sí? La mioglobina es estructuralmente muy similar a la hemoglobina. De hecho, la estructura proteica de la mioglobina es idéntica a la subunidad beta de la hemoglobina, ¿sí? Y por eso tiene un solo grupo hemo, ¿sí? O sea, mirar a la hemoglobina es como mirar una sola subunidad de la hemoglobina y por eso se utiliza muchas veces como método de estudio inicial, ¿sí? Para después extrapolarlo a la hemoglobina. Algo importante de las proteínas que contienen hemo es que en general mantienen a esos grupos hemo como internos en la proteína de manera de protegerlo de todo lo que esté circundante. La capacidad de la mioglobina y de la hemoglobina de enlazar oxígeno depende de la presencia del grupo hemo. El grupo hemo es el grupo prostético de estas proteínas. ¿Por qué es un grupo prostético? Porque es una unidad no polipeptídica fuertemente unida a la proteína y que se requiere para su actividad. Digo fuertemente unida, pero no está unida de forma covalente. De hecho, el color característico de la hemoglobina y de la sangre dependen de la presencia del grupo hemo. ¿Cómo está constituido? Bueno, está constituido por dos partes. Un complejo orgánico que es un anillo de porfirina, específicamente es la protoporfirina 9, y un átomo de hierro central. El átomo de hierro puede estar en dos estados de oxidación. Puede estar como hierro más 2 o ferroso, o puede estar como hierro más 3 o férrico. El átomo de hierro tiene 6 enlaces de coordinación y eso se ve en la figura representado con estas líneas que están en rojo. 4 de los enlaces están en el mismo plano del anillo porfirínico, ¿sí? Y de hecho se enlazan con el nitrógeno de la porfirina, que son estos que aparecen acá, ¿sí? 4 enlaces de coordinación van con los nitrógenos del anillo de porfirina. Pero hay 2 enlaces de coordinación
que se llaman la quinta posición de coordinación y la sexta posición de coordinación, que está ocupada por una histidina, ¿sí? En realidad es el nitrógeno de una histidina que es parte de la proteína, y la sexta posición de coordinación está ocupada por el oxígeno, ¿sí? O sea que si este fuera el plano del anillo de porfirina, ¿sí? 4 enlaces están en el mismo plano, ¿sí? Y corresponden con la unión con el enlace a nitrógenos del anillo de porfirina. Y después la quinta posición de coordinación va con un nitrógeno de una histidina, ¿sí? De la proteína. Y la sexta posición de coordinación con el oxígeno. Lo vamos a ver mejor más adelante. Acá se muestra la quinta posición de coordinación del hierro, ¿sí? Lo que se observa es que el anillo de porfirina tiene como una pequeña curvatura, si se quiere, ¿sí? Y el átomo de hierro, que está representado acá en verde, está como un poquito para afuera del plano del anillo. Y está enlazado en la quinta posición de coordinación con un nitrógeno de una histidina que es parte de la proteína, ¿sí? Esta histidina se le llama histidina proximal, es la histidina F8. Acá se muestra la misma figurita que vimos antes. Quinta posición con el nitrógeno de la histidina F8. Y en la sexta posición de coordinación del hierro, entonces se puede unir el oxígeno, ¿sí? Que es esta que está acá. Ese es el plano del anillo de la porfirina. Teníamos perpendiculares la quinta y la sexta posición. En la quinta posición la histidina proximal y en la sexta posición el oxígeno, que además se une con cierta inclinación, y esto tiene una implicancia interesante que lo vamos a discutir a continuación. Algo importante es que cuando se une el oxígeno, las propiedades electrónicas del hierro cambian, y eso se puede evidenciar a simple vista porque el color de la hemoglobina cambia, ¿sí? Y se pasa a llamar oxihemoglobina. Como ya comentamos antes, el hierro puede variar entre un estado más reducido como hierro más 2 o más oxidado, hierro más 3. Cuando el hierro está como hierro más 2, puede unir oxígeno y se denomina ferrohemoglobina. Cuando el hierro está en estado más 3, o sea, más oxidado, no puede unir oxígeno y se denomina ferrihemoglobina o metahemoglobina. Un dato interesante es que el monóxido de carbono y el óxido nítrico, que es un radical libre, también pueden unirse a la sexta posición de coordinación del hierro, ¿sí? Y esto va a tener una implicancia en la toxicidad relativa que tienen estos dos gases, ¿sí? En cuanto al transporte de oxígeno por la hemoglobina. Bueno, como les comentaba anteriormente, el entorno aminoácidico del grupo hemo, ¿sí? Es muy importante y ahora voy a comentarles por qué. Miren, en rojo tenemos el anillo de la porfirina, el hierro central, tenemos la quinta posición con la histidina proximal y hacia arriba tenemos la sexta posición con el oxígeno, ¿sí? El oxígeno está formando un puente de hidrógeno con una histidina distal que es parte de la proteína, ¿sí? Aparecen 3 aminoácidos que se acercan al grupo hemo. Una valina, una histidina y una fenilalanina, ¿sí? La histidina E7 puede formar un puente de hidrógeno con el oxígeno y eso facilita su unión al grupo hemo, ¿sí? Por otro lado, el entorno hidrofóbico va a impedir que este hierro pase a estar oxidado como hierro más 3, porque de esa manera no puede unir oxígeno. Entonces mantiene, ¿sí? al hierro como hierro más 2 en su estado reducido, de forma tal que pueda unir oxígeno, ¿sí? Y por otra parte, este entorno que obliga al oxígeno a estar, tiene como un impedimento estérico, ¿no? Lo que hace es obligar al oxígeno a estar un poquito inclinado, hace que esos otros gases que comentamos hoy, el óxido nítrico y el monóxido de carbono, cuando se unen, ¿sí? Al obligarlo a estar inclinado, como se muestra acá el oxígeno, lo que hace es debilitar su unión. Por eso su toxicidad desciende bastante debido a ese impedimento estérico que le obliga a estar inclinado. Acá les muestro la estructura cuaternaria de la hemoglobina de vuelta, solo para mostrarles que esas subunidades, ¿sí? Alfa,
alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, o sea, todas esas subunidades se mantiene esta estructura en forma así compacta y estable gracias a unión entre estas subunidades que son uniones no covalentes, ¿sí? O sea, se mantienen de esa manera. Muestra un poquito más cercano que hay algunas cadenas polipeptídicas que son las responsables, digamos, de esas interacciones entre las subunidades, ¿sí? Entre alfa 2 y beta 2 y entre beta 1 y alfa 1. Entonces, por ser tetramérica, la hemoglobina posee propiedades diferentes a la mioglobina, que es una subunidad sola. Por un lado, es una proteína alostérica, ¿sí? Nosotros ya vimos estos conceptos en BBO3, pero vamos a repasar algunos. Por otra parte, la unión del oxígeno va a presentar cooperatividad, ¿sí? Estas palabras son casi que sinónimos, o sea, es lo mismo cuando uno dice que una proteína es tetramérica, en general es una proteína alostérica y va a presentar cooperatividad. Por otro lado, la afinidad por el oxígeno va a ser afectada por la concentración de protones, lo que es lo mismo el pH, y por la concentración de CO2, porque ambos también son transportados por la hemoglobina, ¿sí? Así que esa es una propiedad bien específica de la hemoglobina. Y por otro lado, la afinidad por el oxígeno va a ser regulada también por un metabolito que lo vamos a analizar un poco más adelante, que es el 2,3-bifosfoglicerato. Vamos a analizar cada uno de estos aspectos por separados a continuación. Bueno, vamos a hablar entonces de la primera propiedad que comentamos, es que la hemoglobina es una proteína alostérica. Vamos a tratar de entender qué quiere decir que sea una proteína alostérica. Bueno, una proteína alostérica es una proteína que puede existir en distintas conformaciones, ¿sí? ¿Cómo se observan esos cambios de conformación? Bueno, acá lo vamos a ver en base a la unión del oxígeno, ¿sí? Cuando no está unido el oxígeno tiene una conformación y cuando se une el oxígeno cambia la conformación, ¿sí? Los cambios se dan en torno al grupo hemo, o sea que se da en el grupo hemo y se da también en la proximidad del grupo hemo, o sea, en la proteína que rodea, digamos, al grupo hemo. Todo esto sucede en base a la unión del oxígeno a la hemoglobina desoxigenada, ¿sí? O desoxihemoglobina. Y acá lo que se muestra es que este es el plano de la porfirina, si está mirado como de costado, y se observa que el plano de la porfirina está ligeramente curvado y el átomo de hierro está un poquito por fuera del plano de la porfirina, ¿sí? Acá se ve la unión a la histidina proximal que hablábamos hoy. Cuando entra el oxígeno, ¿sí? O cuando se une el oxígeno, esa curvatura desaparece y el plano de la porfirina queda verdaderamente plano y se observa que el átomo de hierro queda bien central en el plano de la porfirina. ¿Sí? Acá se muestra el oxígeno en violetita y con ese ángulo que vimos hoy. Entonces, este es el cambio conformacional a nivel del grupo hemo que se observa, ¿sí? También va a haber un cambio conformacional a nivel del entorno, ¿sí? Aminoacídico del grupo hemo. En esta figura vemos lo mismo que les mostré en la diapositiva anterior, ¿sí? Pero mirado desde el costado, digamos. Se ve acá el plano de la porfirina, así con esa curvatura que hablábamos hoy. Se ve una alfa hélice, parte de la proteína, con la histidina proximal un poquito cercana al átomo de hierro que sobresale un poco del anillo de porfirina, ¿sí? Y cuando se une el oxígeno, entonces se ve cierta inclinación, ¿sí? Que la vamos a ver un poquito mejor en la próxima diapositiva. Se ve que se acerca la histidina F8, ¿sí? La histidina proximal, y se observa como el plano de la porfirina se vuelve un poco más recto, digamos, ¿sí? Y que el hierro queda como mucho más central en el plano de la porfirina, ¿sí? Acá está el oxígeno unido. Una cosa importante también es que estos cambios conformacionales se dan entre un estado sin oxígeno, que es la desoxihemoglobina, y un estado con oxígeno, que es la oxihemoglobina. Y se denominan también estado T, ¿sí? De baja afinidad por el oxígeno, y estado R de alta afinidad por el oxígeno.
se observa acá es que esa alfa hélice, ¿sí? También como que se inclina un poquito. O sea que hay cambios, el grupo hemo cambia, pero la proteína también cambia su conformación, ¿sí? Son leves movimientos, pero son movimientos importantes, ¿sí? Son cambios conformacionales que se dan tanto en el grupo hemo como en la proteína, ¿sí? Acá se ve en rosado, se ve la inclinación que le genera la unión del grupo hemo, del oxígeno. Y acá en gris se ve antes, cuando era desoxihemoglobina, ¿sí? O sea, en gris es desoxihemoglobina, en violeta es oxihemoglobina y se observa cómo también entonces cambia esta porción del entorno del grupo hemo, ¿sí? Dentro de cada una de las subunidades. Acá se muestra también, cuando uno tiene una vista más general de toda la hemoglobina y no de una subunidad en particular, y se observa que cuando la hemoglobina está desoxi, o sea que no tiene el oxígeno, se ve una luz mucho más grande, está como más abierta la proteína. Sin embargo, cuando se une el oxígeno, ¿sí? La proteína queda más compacta y es como que se cierra, o sea, la luz es mucho más pequeña, ¿sí? También a la forma desoxigenada, ¿sí? Se le llama estado T y a la forma o a la conformación que tiene unido el oxígeno se le llama estado R. También se lo pueden encontrar como estado tenso y relajado. Acá se muestra lo mismo, los cambios conformacionales producidos por la unión del oxígeno. La forma T, que dijimos que era la desoxihemoglobina, ¿sí? Con una luz bastante más grande que cuando une oxígeno, que es la forma R, que es la oxihemoglobina. Acá les muestro una animación que se ve lo mismo, ¿sí? Cómo cambia la conformación la unión del oxígeno hace que la conformación quede más compacta. No lo pude hacer más lento, pero ahí se muestra desoxi más abierta y oxihemoglobina más cerrada. Bueno, entonces dijimos que por ser tetramérica, la hemoglobina es una proteína alostérica y ahora vamos a ver que presenta cooperatividad, ¿sí? Vamos a tratar de entender qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir que una proteína tenga cooperatividad? Bueno, vamos a tratar de entenderlo a partir de una curva de disociación del oxígeno. Una gráfica de este tipo lo que hace es evaluar el efecto de la cooperatividad en la unión del oxígeno a la hemoglobina en base a el grado de saturación, que esto tiene que ver con los sitios ocupados en la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Y acá en el eje de las X tenemos la presión de oxígeno o lo que podría equivaler a la concentración del oxígeno, ¿sí? O sea que son sitios ocupados en la hemoglobina en función de la concentración del oxígeno, ¿sí? Lo que también se puede ver en esta gráfica es, nosotros lo hablamos en una de las primeras diapositivas, donde decíamos que la presión o la concentración del oxígeno en los pulmones es más alta que en los tejidos, ¿sí? Acá le ponen 20 torr a la presión del oxígeno en los tejidos y aproximadamente 100 en el pulmón, ¿sí? Entonces, lo que se observa acá es cómo se comporta una proteína como la hemoglobina, que tiene cooperatividad, y una proteína que no tiene cooperatividad, una proteína X, ¿sí? En general, una proteína que no tiene cooperatividad tiene este tipo de comportamiento, ¿sí? Que es una hipérbole rectangular. Y las proteínas que sí tienen cooperatividad tienen este tipo de comportamiento sigmoidal, como una S. ¿Lo ven acá? Es un comportamiento sigmoidal. Es propio de una proteína que tiene cooperatividad o de una proteína alostérica. Entonces lo que se observa es que la hemoglobina, por ejemplo, a nivel de los pulmones, ya dijimos que aproximadamente un 98% de la hemoglobina a nivel del pulmón, donde la presión es 100, está totalmente ocupada por el oxígeno. ¿Sí? Está un 98% saturada. ¿Sí? Pongámosles que está 100% saturada.
Sin embargo, a nivel de los tejidos donde la presión del oxígeno baja, ¿sí? Acá vemos el registro violeta, aproximadamente un 30% de la hemoglobina está con los sitios ocupados por el oxígeno, ¿sí? O sea que entre el pulmón y los tejidos se puede decir que la hemoglobina liberó aproximadamente un 66% del oxígeno, ¿sí? O sea, de todo el oxígeno que ella cargó a nivel del pulmón, pudo liberar un 66% a medida que iba bajando la presión, a medida que llegamos a los tejidos, ¿sí? Tanto así que queda solamente un 30% saturada de oxígeno. Sin embargo, una proteína que no tiene cooperatividad, como esta que está dibujada en celeste, en general no puede unir tan eficientemente el oxígeno, ¿sí? Y a nivel del pulmón podría tener aproximadamente un 60% de ocupación, ¿sí? O de saturación, perdón. Y a nivel de los tejidos, un 30% de saturación. O sea que desde el pulmón hacia los tejidos libera aproximadamente un 40% del oxígeno. Por eso se dice que la unión cooperativa del oxígeno y la hemoglobina le permite liberar casi el doble que si los centros fueran independientes o que no hubiera cooperatividad, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, la hemoglobina, al ser alostérica y tener cooperatividad, le permite mayor eficiencia de liberación del oxígeno que carga en el pulmón a los tejidos periféricos, ¿sí? Es mucho más eficiente que si fuera una proteína que no tuviera cooperatividad. Acá les muestro un poquito la misma idea, ¿sí? Esto es una curva de disociación del oxígeno, ¿sí? De diferentes proteínas, ¿sí? En el eje de la Y tenemos saturación, ¿sí? Sitios ocupados dentro de esa proteína, y en el eje de las X, presión de oxígeno o concentración de oxígeno. Se podría mirar como la concentración de oxígeno. Esto está en kilopascal. Acá esto más o menos sería la presión de oxígeno para el pulmón y acá sería la presión de oxígeno para los tejidos. Siempre es mayor para el pulmón que para los tejidos, más allá de la unidad, ¿sí? Entonces acá les muestran tres proteínas diferentes con diferentes comportamientos. En el medio vemos un comportamiento sigmoidal, ¿lo ven? Como una S, que podría ser bien el comportamiento de la hemoglobina. Este tipo de proteínas como la hemoglobina hacen una transición entre estados de baja afinidad y de alta afinidad por el oxígeno. Como yo les dije anteriormente, la hemoglobina, ¿se acuerdan que cambiaba la conformación y hacía una transición entre el estado T y el estado R? ¿Se acuerdan que el estado T era la desoxihemoglobina y el estado R era la oxihemoglobina? Bueno, la transición entre estos estados depende de la afinidad por el oxígeno. El estado T es un estado de baja afinidad por el oxígeno y el estado R es un estado de alta afinidad por el oxígeno, ¿sí? Entonces, la hemoglobina logra hacer eso, ¿sí? Es una proteína alostérica que hace eso. Va a oscilar entre estados de baja afinidad y de alta afinidad por el oxígeno. Por otra parte, les muestran acá una proteína que tiene un comportamiento casi hiperbólico, ¿sí? Es una hipérbole rectangular, como les decía hoy, que dice que es una proteína que tiene alta afinidad, que siempre se queda en un estado de alta afinidad por el sustrato, que en este caso sería el oxígeno, ¿sí? Tiene este comportamiento. Lo que se observa en esta proteína es que apenas comienza a haber oxígeno, tiene tanta afinidad que queda casi que apenas comienza, ya está casi en un 100% de los sitios ocupados, o sea, está casi 100% saturada, porque tiene tanta afinidad por el oxígeno que está totalmente ocupada por el oxígeno apenas arranca a haber oxígeno, ¿sí? Esto debe ser, yo que sé, aproximadamente 2 kilopascal, y si ustedes miran, esta proteína ya está 100% saturada, ¿sí? Y le va a pasar lo mismo a la presión de oxígeno de los tejidos como a la presión de oxígeno de los pulmones. Y después tenemos una tercera proteína que en realidad se queda en un estado de baja afinidad por el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? A medida que aumenta el oxígeno, ella empieza a ocupar sus sitios y se empieza a saturar, ¿sí? Pero nunca llega a estar 100% saturada, porque tiene tan baja afinidad por el oxígeno que siempre se mantiene ahí
Miren, no llega ni siquiera al 50% de la saturación. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier proteína que tenga un comportamiento hiperbólico, ¿sí? Como es esto de acá, como podría ser la mioglobina, en este caso no es la mioglobina porque estamos hablando de los pulmones y de los tejidos, no estamos hablando específicamente del músculo, pero este podría ser el comportamiento de una proteína que tiene una sola subunidad, por ejemplo la mioglobina, ¿sí? Si une con mucha afinidad al oxígeno, como pasa en este caso, es tanta la afinidad que tiene que une enseguida, queda saturada, ¿qué pasa? A nivel del pulmón va a estar 100% saturada, pero a nivel de los tejidos también va a estar 100% saturada. O sea que no va a poder liberarlo, porque siempre está en un estado de alta afinidad por el oxígeno, ¿sí? Por otra parte, si tenemos una proteína que tiene baja afinidad por el oxígeno, lo va a unir con tan baja afinidad a nivel del pulmón, ¿sí? Que tampoco lo va a poder liberar, o sea, va a unir tan poco a nivel del pulmón que cuando vaya a nivel de los tejidos, ¿sí? Va a liberar muy poco, ¿sí? O sea, no va a poder liberarlo bien a nivel de los tejidos. Sin embargo, la hemoglobina, que podría representar este registro que aparece en la mitad, resuelve muy bien este problema, porque puede convertirse entre estados de alta afinidad, como el estado R, y estados de baja afinidad, como el estado T. Entonces, esto se logra porque tiene varias subunidades, ¿sí? Esto no pasa en proteínas que tienen una única subunidad, ¿sí? Aun cuando estas proteínas puedan tener un cambio conformacional, ¿sí? O sea que son como varias las ventajas que tiene la hemoglobina. Por un lado tiene varias subunidades, por otro lado tiene cooperatividad, por otro lado puede cambiar entre estados de alta afinidad y baja afinidad. Entonces, eso le da la ventaja de que a nivel del pulmón va a unir el oxígeno con alta afinidad, pero a nivel de los tejidos periféricos va a poder liberarlo porque va a cambiar a estados de baja afinidad por el oxígeno, ¿sí? Acá lo que les muestran acá abajo son los 4 oxígenos que puede unir la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina tiene 4 grupos hemo, por lo tanto, acá entró un oxígeno y ocupó un lugar, acá entró otro, ocupó otro lugar, y acá tenemos la hemoglobina totalmente oxigenada, o lo que llamamos oxihemoglobina. En conclusión de esta diapositiva, lo que les quería decir es que gracias a que la hemoglobina puede hacer esta transición entre estados de alta y baja afinidad, entonces es donde va a ser más eficiente en darle el oxígeno necesario a los tejidos, ¿sí? Y que es este comportamiento que está en el medio, el comportamiento sigmoidal. Bueno, entonces otra propiedad que nos importa de la hemoglobina es que la afinidad por el oxígeno va a estar afectada, ¿sí? Por la concentración de protones y el CO2, que también son transportados por la hemoglobina. Para entender esto vamos a plantear de vuelta una curva de disociación del oxígeno, ¿sí? De vuelta en el eje de las Y es saturación de oxígeno, en el eje de las X es presión de oxígeno o lo que es lo mismo la concentración de oxígeno. Y acá en violeta vemos un registro a pH 7,4 y sin CO2, ¿sí? Esto podría ser hemoglobina con su comportamiento sigmoidal característico, ¿sí? ¿Qué pasa cuando baja el pH? El registro aparece por debajo. Esto quiere decir que es un modulador negativo la acidez, ¿sí? o la concentración de protones, ¿sí? Cuando baja la acidez o aumenta la concentración de protones, el registro queda por debajo, entonces es un modulador negativo. Lo que podemos decir que la acidez o la concentración de protones disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y lo mismo pasa cuando mantenemos el mismo pH pero aumentamos el CO2. El registro queda más abajo todavía. Esto quiere decir que disminuye, que el CO2 también disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? También esto puede salir a partir de la cantidad de oxígeno que liberan.
que captan el pulmón y liberan los tejidos, ¿sí? Pero igual se ve ya en el registro nomás. Cuando es por abajo es porque disminuye la afinidad, y cuando el registro queda por encima de la condición normal, digamos, es porque aumenta la afinidad, ¿sí? ¿Por qué nos importa el efecto de los protones y del CO2? Porque en los tejidos periféricos hay alta concentración de protones y CO2, porque son productos finales del metabolismo, ¿sí? Estos se pueden unir a la hemoglobina y entonces se libera el oxígeno. Eso pasa a nivel de los tejidos periféricos. A nivel del pulmón, lo que pasa es que ese CO2 que está unido a la hemoglobina va a ser excretado, ¿sí? El pH aumenta y entonces puede unirse nuevamente el oxígeno, ¿sí? A nivel del pulmón se carga de oxígeno y libera estos productos, y a nivel de los tejidos periféricos se libera el oxígeno, ¿sí? Y se cargan estos productos finales, los protones y el CO2. Eso es lo que se llama efecto Bohr, ¿sí? En los tejidos metabólicamente activos siempre se facilita la liberación del oxígeno porque la hemoglobina puede transportar entonces estos dos, tanto los protones como el CO2. Y acá, en este esquema que les muestro, podemos empezar desde los tejidos periféricos, digamos, ¿no? El CO2 se hidrata para formar el ácido carbónico a través de la anhidrasa carbónica, ¿sí? Que luego se disocia en protones e iones bicarbonato, ¿sí? De esta manera, estos protones se van a unir a la desoxihemoglobina, ¿sí? Acá estaba como oxihemoglobina, ¿sí? Con 4 oxígenos. Estos son liberados, los oxígenos, a los tejidos periféricos, y cuando libera esto se pueden unir entonces los protones, ¿sí? Entonces, acá la desoxihemoglobina actuaría como un amortiguador y lo lleva a los pulmones, ¿sí? Acá estamos ya en los pulmones. ¿Y en los pulmones qué pasa? Se carga de vuelta, se une el oxígeno, ¿sí? Y se liberan los protones, ¿sí? Que forman de vuelta ácido carbónico, y con la anhidrasa carbónica se convierte en CO2, que es exhalado. ¿Cómo se transporta el CO2 en la hemoglobina? Bueno, el CO2 se une como grupo carbamato, ¿sí? Que es este que aparece acá, al alfa amino de un amino terminal de cada globina, y se denomina carbamino hemoglobina. El carbamato unido promueve la liberación del oxígeno, como vimos hoy en el esquema anterior. Por lo tanto, cuando la concentración de CO2 es alta, como en los tejidos, el CO2 se une y disminuye la afinidad por el oxígeno, causando su liberación. Por otro lado, en los pulmones, la concentración de oxígeno es alta, entonces promueve la unión del oxígeno y la liberación del CO2, ¿sí? Por su parte, los protones se unen a un sitio diferente del oxígeno en la hemoglobina. Se unen a residuos de aminoácidos. Dos de los grupos químicos de la hemoglobina que captan protones en los tejidos son una lisina, la lisina 40, ¿sí? Y una histidina 146. Estos grupos protonados forman enlaces iónicos que estabilizan la forma T, que es la forma de baja afinidad por el oxígeno. Bueno, y el último punto que vamos a comentar es la regulación, ¿sí? De esta unión del oxígeno a la hemoglobina ejercida por el 2,3-bifosfoglicerato. La regulación por el 2,3-bifosfoglicerato es un ejemplo clásico de regulación alostérica heterotrópica. Si recuerdan un poquito de BO3, la regulación alostérica podía ser homotrópica o heterotrópica, ¿sí? Homotrópica era cuando el sustrato y el modulador eran idénticos y se podían unir al mismo sitio en la proteína. Y heterotrópica es cuando el sustrato y el modulador son diferentes y se unen a sitios diferentes. En este caso, la regulación es heterotrópica. El oxígeno, que es el sustrato, el ligando natural, se une a un lugar, y el bifosfoglicerato, que es el modulador, se une a otro sitio, ¿sí? Oxígeno es ligando y el bifosfoglicerato es un modulador, ¿sí?
En esta gráfica de acá se muestra el efecto del bifosfoliserato en la hemoglobina. Como ven, acá de vuelta saturación y acá presión de oxígeno. En celeste se muestra la hemoglobina, ¿sí? Comportamiento sigmoidal. En amarillo se muestra la mioglobina, comportamiento de una hipérbola rectangular, como les mostré hoy. Una subunidad sola sin cooperatividad. Sigmoidal, varias subunidades con cooperatividad para la hemoglobina. En rosado lo que hacen es ponerle bifosfoliserato a la hemoglobina. Hemoglobina más bifosfoliserato. ¿Y qué pasa? ¿Es un modulador positivo o negativo el bifosfoliserato? ¿Qué les parece? Lo que se observa es que baja la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Es un modulador negativo. Y en 3, además del bifosfoliserato, lo que le ponen es CO2, o sea que baja aún más. Ya sabíamos que el CO2 bajaba la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Entonces, el bifosfoliserato lo que hace es disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Es esta molécula que aparece acá. De hecho, cuando se purifica hemoglobina de los eritrocitos, que en realidad uno la puede extraer sin bifosfoliserato, une muchísimo más oxígeno que si uno midiera a la hemoglobina que está en la sangre, ¿sí? O sea que en realidad tiene que ver con eso, con la concentración tan alta que hay de bifosfoliserato en los eritrocitos. De hecho, la unión del 2,3-bifosfoliserato a la hemoglobina, ¿sí? Al tetrámero de hemoglobina, estabiliza la forma T, que era la forma de baja afinidad por el oxígeno, ¿sí? Por eso es que la presencia del 2,3-bifosfoliserato disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. De hecho, se une acá, en donde nosotros habíamos visto hoy que era como una luz que aparecía en el estado T, ¿sí? Ahí se une el 2,3-bifosfoliserato y no deja cambiar de conformación, ¿sí? A la hemoglobina. Y más interesante aún es que esa unión, ¿sí? del bifosfoliserato se da a través de enlaces iónicos entre cargas negativas, ¿sí? Del 2,3-bifosfoliserato y grupos químicos de las cadenas beta, ¿sí? O sea que más específicamente se une a las cadenas beta, ¿sí? De la hemoglobina y estabiliza la forma T, la forma de baja afinidad por el oxígeno. Entonces, en un eritrocito de un organismo adulto, la hemoglobina A va a estar coexistiendo y siendo regulada por el bifosfoliserato, como vimos anteriormente, ¿no? En el feto, el bifosfoliserato es un problema porque el feto debe extraer con alta eficiencia el oxígeno de la sangre de la madre. Por eso, la existencia del bifosfoliserato le afecta directamente. ¿Cómo hace el feto para sortear esta regulación del bifosfoliserato? Bueno, la hemoglobina fetal no tiene cadenas beta, ¿sí? Las cadenas beta del adulto en el feto son reemplazadas por cadenas gamma, ¿sí? La hemoglobina fetal es alfa 2, gamma 2. Por lo tanto, la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina adulta, lo cual está favorecida la transferencia del oxígeno desde la circulación materna hacia la circulación fetal. Acá en esta gráfica que les mostramos, ¿sí? Se observa la saturación en función de la presión de oxígeno y se observa que esta sigmoide que aparece abajo es la hemoglobina adulta, ¿sí? La hemoglobina de los glóbulos maternos. Y se observa que la hemoglobina fetal, al no tener las cadenas beta y ser gamma, ¿sí? No tiene sitios de unión para el bifosfoliserato, tiene una mayor afinidad por el oxígeno y por eso el registro está por encima, ¿sí? De la sigmoide de la sangre materna, ¿sí? Esta es la hemoglobina fetal. Está por encima porque tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina materna. Esto tiene una implicancia muy interesante y es que el oxígeno va a fluir de la oxihemoglobina materna hacia la desoxihemoglobina fetal, ¿sí? O sea, a una misma saturación va a estar mucho más saturada y va a extraer todo el oxígeno la hemoglobina fetal respecto a la hemoglobina materna, ¿sí? Esta mayor afinidad responde a que la hemoglobina fetal se une al bifosfoliserato con menor fuerza que la hemoglobina adulta.
Otra propiedad interesante del bifosfoglicerato es cómo interviene en la adaptación a corto plazo a las alturas, ¿sí? Como ustedes bien saben, en la cultura futbolística es típico que cuando un cuadro va a jugar a la altura le va peor, ¿sí? O sea, si nosotros nos movemos a un país o algo que tenga una altura diferente a la que vivimos normalmente, en general nos falta el aire, nos quedamos sin aire, no podemos hacer las mismas actividades que hacíamos normalmente, ¿sí? Y eso requiere cierta adaptación. A largo plazo tiene que ver con sintetizar más hemoglobina, pero a corto plazo el que interviene es justamente este regulador, el bifosfoglicerato, ¿sí? Acá les muestro una gráfica de vuelta de saturación en función de la presión de oxígeno y lo que se observa es que cuando no hay bifosfoglicerato, ¿sí? El comportamiento es casi hiperbólico de la hemoglobina en realidad, o sea, se carga casi que un 100%. Esto no es esto, ¿se acuerdan? Es como si fuera una hemoglobina purificada sin bifosfoglicerato, o sea, une mucho oxígeno. En el caso de que yo tengo una hemoglobina normal que vendría a tener un 5 milimolar aproximadamente, esta concentración de bifosfoglicerato, que es este registro que está arriba, lo que se observa es que a nivel de la altura normal, sí, a nivel del mar, más o menos un 98% es lo que decimos siempre que está saturada de oxígeno. Y lo que se observa es que a nivel de los tejidos, ¿sí? Se liberan, acá quedan un 60% y decimos que se libera aproximadamente un 40%, ¿sí? Del oxígeno que se cargó a nivel del pulmón. Sin embargo, si nosotros tenemos esta misma concentración de bifosfoglicerato que tenemos a nivel normal, pero estamos a nivel de la altura, en realidad en el pulmón, ¿sí? Le llega muchísimo menos oxígeno. Entonces, en vez de cargar un 98%, de estar saturada en 98%, va a estar saturada aproximadamente, no sé, en un 80%, más o menos, ¿no? Entonces, cuando esa sangre llega a los tejidos periféricos, va a liberar muchísimo menos, ¿sí? Que es este valor que está acá, sería como un 30% versus un 40% que era hoy, ¿sí? O sea, es este valor, que era un 40% de hemoglobina a nivel que se carga en un 98%, libera un 40% a los tejidos, a diferencia de que si yo cargo un 80%, libero un 30% a los tejidos, ¿sí? Esto quiere decir que si va de vuelta, que si la concentración de bifosfoglicerato no cambia, yo en vez de saturar a la hemoglobina en un 98%, la saturo en un 80%. Entonces, cuando libero a nivel de los tejidos periféricos, libero menos, ¿sí? Porque cargué menos, libero menos. Paso de un 40% aproximadamente a un 30%. Sin embargo, lo que pasa a nivel de la altura es que la concentración del bifosfoglicerato aumenta, ¿sí? En altitud siempre aumenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aumenta el bifosfoglicerato, el registro sigmoidal se va para abajo, ¿no? Porque ya dijimos, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces queda una curva por debajo de la otra, ¿sí? Que teníamos menos bifosfoglicerato. Entonces, ¿qué pasa? En la altura, lo que observamos es que si el registro va más por abajo, a nivel de los pulmones, se carga, no sé, aproximadamente un 75% está saturada de la hemoglobina y cuando vamos a nivel de los tejidos periféricos libero aproximadamente un 40% de vuelta, ¿sí? O sea que esta regulación negativa que hace el bifosfoglicerato en la altura, ¿sí? Carga menos, pero libera más también. Entonces termino más o menos en un valor similar de liberación de oxígeno a los tejidos periféricos que si estuviera a nivel del mar, ¿sí? Este aumento en la concentración de bifosfoglicerato de 5 milimolar a 8 milimolar ocurre casi que en las primeras horas, ¿sí? De estar en la altura comienza a aumentar ya, ¿sí? Entonces, el efecto no es tan diferente en la unión de oxígeno a nivel de los pulmones, ¿sí? No es tan diferente, pero sí es bastante diferente a nivel de la liberación del oxígeno
en los tejidos periféricos, ¿sí? Esto es lo que se llama comúnmente doping natural, porque es como una forma de empezar a poder captar más oxígeno, pero de forma natural, ¿sí? Y de hecho, a largo plazo, la adaptación por parte del aumento de la concentración del bifosfoliserato es bastante importante, ¿sí? O sea, sigue siendo uno de los mecanismos por el cual captamos más oxígeno cuando estamos en altura. Acá les muestro una cosa que les debía hoy, que les había comentado que había diferentes tipos de hemoglobina. Esta es la hemoglobina S, que es la que aparece en la anemia falciforme, ¿sí? Es una enfermedad molecular de la hemoglobina. En esta enfermedad, la secuencia, hay un aminoácido, que es un aminoácido, que es el ácido glutámico, es un aminoácido del grupo de los aminoácidos polares, que se cambia por un aminoácido apolar, creo que se cambia por una valina. Entonces, al cambiar esa secuencia, la hemoglobina comienza a precipitar, ¿sí? O sea, no puede plegarse como debería y entonces precipita y genera estos eritrocitos con esta forma de discos que son falciformes o incluso estrellados. Acá les muestra un registro de saturación en función de la concentración de oxígeno, entonces les muestra una hemoglobina normal, ¿sí? Con su comportamiento sigmoidal como venimos viendo. Acá les muestran una hemoglobina con monóxido de carbono, que en un 50% tiene monóxido de carbono, ¿sí? Vean cómo es el comportamiento, casi que no se ve la sigmoide, y después les muestran que todavía por debajo está la hemoglobina de la anemia falciforme, la hemoglobina S. Miren qué diferente que es un comportamiento bien sigmoidal, pero muy por debajo de lo que sería una hemoglobina normal. O sea que por ejemplo, a 12 kilopascal, ¿sí? En el pulmón, que la hemoglobina normal está casi que toda saturada, la hemoglobina S de la anemia falciforme está en un 50% saturada. Por eso estas personas, ¿sí? Tienen un nivel de anemia muy alto y una incapacidad para hacer cualquier actividad de la vida normal. Imagínense con esta poca cantidad de oxígeno. Les muestro que es una enfermedad molecular, como les decía hoy, porque el cambio solamente por un aminoácido es una mutación puntual en el gen de las cadenas beta, produce diferentes conformaciones entre la hemoglobina A y la hemoglobina S, ¿sí? Entonces lo que pasa es que se forman estas fibras, ¿sí? Que son fibras insolubles, donde se agregan las moléculas, y entonces queda el eritrocito con esa forma, incapaz totalmente de unir oxígeno. Bueno, la clase termina acá y bueno, nos vemos en las clases virtuales. Espero que les haya servido. De bibliografía pueden usar perfectamente el Leninger o cualquier texto de bioquímica básica, donde están profundizados todos estos aspectos que les vengo comentando. Gracias.